Me dieron media hora para hacer la presentación, voy a tratar de hacerlo lo más ligera posible. A mí me tocó el tema de conflictos socioambientales en minería. He hecho una pequeña esquema de presentación, una pequeña introducción respecto al tema, un poquito de teoría respecto a cuál es la tipología, las principales causas y actores vinculados con los conflictos socioambientales. Y además, escogí tres casos que considero emblemáticos, dos que ya ocurrieron y uno que aún está en giro, digámoslo así, está activo. Me refiero al caso Conga, el caso de las Bambas y seguramente los aquí presentes y los que nos escuchan luego con la retransmisión y el video que quede, es el caso de Minera Poderosa Patás, que lo vemos escuchando continuamente en la radio, en la televisión y en los distintos medios, y que actualmente es un conflicto activo. Me pareció pertinente no solo revisar dos casos que hayan ocurrido antes, sino también casos activos. Luego un poquito de lecciones aprendidas muy rápidamente, por el tiempo, claro está. Luego me pareció prudente insertar un poco de convenios internacionales, es decir, más allá de la legislación que tengamos aquí en el país, qué convenios internacionales que se incorporan al marco jurídico nacional podrían ser pertinentes para coadyuvar a el análisis, la solución y, por qué no, la prevención de conflictos socioambientales. Finalmente, unas conclusiones finales y, por supuesto, las fuentes. Dicho esto, empecemos con la ponencia. A ver, la minería, la actividad minera en el Perú es indiscutible y categórico que es el sector extractivo que genera más ingresos al país, ¿verdad? Ahora bien, así como genera ingresos, también tenemos la contraparte, que es la conflictividad. Más o menos, no es así, pero digamos que de los distintos reportes, porque acuérdense que tenemos, bueno, no acuérdense, sino en el país tenemos dos instituciones que nos generan reporte de conflictividad. Uno es la PCM y la otra es Defensoría del Pueblo. Estos dos reportes son mensuales, ustedes pueden chequearlos en redes, y pueden hacer el seguimiento constante de ellos. Pero digámoslo así, en términos gruesos, lo que quería decir es que la gran mayoría de conflictos de estos conflictos, están relacionados con las actividades extractivas. Y dentro de ellas, por supuesto, la minera. Eh, Como hay este escenario, digámoslo así, es una actividad extractiva. El Perú ha sido históricamente un país minero, y por los recursos que tenemos, al menos hubo un reporte del IGEMET, que al 2050 tenemos muchas reservas, un muy posible potencial minero, dicho en las palabras correctas. eh, si bien generamos o tenemos la oportunidad de seguir generando riquezas, la contraparte es que, dado que es un recurso extractivo, tenemos la confluencia de distintos factores. El factor social, es decir, la población o poblaciones sobre el cual se desarrolla el proyecto minero, el factor ambiental, los componentes o recursos naturales que sean necesarios para el desarrollo de la actividad minera y, por supuesto, el tema económico. El tema económico es indudable. Genera un mayor PBI, genera cadenas de suministro, eh, genera empleo directo e indirecto, genera canon, realidad, es indiscutible el tema económico. El foco para los conflictos socioambientales es justamente en los otros dos factores, el social y el ambiental. Frente a este escenario, y dada la conflictividad minera, y aquí hago un paréntesis, es que el año pasado se han estado atentos, mediante la resolución ministerial, tienen en su pantalla 308-2024, se da inicio al proceso de formulación de la política nacional
multisectorial de prevención y gestión de conflictos sociales y crean un grupo de trabajo multifuncional. ¿Qué quiere decir esto, señores? Las normas se desarrollan en base a una política, ¿ok? El ente rector es el CEPLAN de las políticas nacionales. Hay políticas directrices, estas políticas directrices decantan en planes estratégicos y estos planes estratégicos posteriormente decantan en normas. Teníamos, por ejemplo, una política nacional de igualdad de género, teníamos seguro he escuchado la política de ordenamiento territorial y entre otras que las pueden revisar en línea, están colgadas todas las políticas nacionales, pero no teníamos, a pesar de la conflictividad en la que vivimos y a pesar de ser industrias extractivas, porque tenemos minería, pero también tenemos, por supuesto, hidrocarburos, no teníamos una política nacional. Entonces, el año pasado, en noviembre, lo que, lo que se ha hecho es empezar el inicio del proceso de formulación. ¿Cuánto tiempo se le ha dado de trabajo, encargo, en este caso el ente rector es la PCM? 2 años, lo tienen, se resuelve, entonces esta norma, la formalización del inicio del proceso de formulación, es decir, ahora tenemos política, está en desarrollo de la Política Nacional Multisectorial de Prevención y Gestión de Conflictos Socioambientales. ¿Es una buena noticia? Por supuesto que es una buena noticia, porque esto nos va a permitir identificar, digámoslo así, ah, identificar qué mecanismos vamos a usar, cuál va a ser la coordinación multisectorial, porque el conflicto no solamente es un conflicto vinculado a industrias extractivas, vinculado con específicamente el sector minero, por supuesto también hay conflictos, hay pesca, hay transporte y conflictos construcción y de otra índole a nivel nacional, y es bueno que tengamos en el país una política nacional multisectorial y que ustedes también, de hecho, sea de paso, pueden hacer ese seguimiento correspondiente a través de la dirección de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que publica los avances y las reuniones que se vienen realizando. Tuve la oportunidad de participar hace unas semanas en una última reunión aquí en Lima. Invitó la Secretaría en vinculación con PNUD, hicieron una primera presentación, invitaron a distintos expertos, yo en calidad de vocero, el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible asistí, y es una primera mirada. Entiendo que están yendo a través de distintas regiones para escuchar y construir una política nacional y multisectorial que sea lo suficientemente eficiente en dos sentidos: prevenir y atender la conflictividad en el país. Entonces, esta es una buena noticia. No quería, dado el tema que nos toca, no quería dejar de mencionarlos, la importancia y la relevancia que tiene este tema, y los invito a seguir las redes de específicamente de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que está publicando las reuniones que viene, está publicando y publicará las reuniones que viene sosteniendo. No estemos atentas para por fin poder concretizarse. Bueno, volviendo nuevamente al tema, es cómo son los conflictos socioambientales en el sector minero. Más allá de los casos emblemáticos que vamos a revisar muy rápidamente, podemos decir que los conflictos socioambientales en minería se dan a lo largo de todas las distintas etapas, por decir alguna: exploración, construcción, operación, cierre, o sea, a lo largo de cualquiera de las etapas de la actividad. Los actores, en este caso, son las empresas mineras, quienes tienen el proyecto, es el Estado, las comunidades, las ONG y las ONGs. El Estado muchas veces representado por el Ministerio de Energía y Minas, pero también por el INGEMET. Recordemos que el INGEMET es el instituto que emite eh, otorga la titularidad de las concesiones de los petitorios mineros, que luego podemos llamarlos concesiones o derechos mineros, ¿verdad? Los motivos
de la conflictividad social es multicausal. Eh, no necesariamente es uno solo, puede ser muchos. Al menos el discurso que se da por el conflicto, porque una cosa es la pretensión, otra cosa es el discurso, eh, tenemos el impacto ambiental, los posibles, la percepción o posibles impactos ambientales, la no realización de la consulta previa, porque hay digámoslo así, la inquietud en si me correspondía o no, si se hizo o no, y si se hizo correctamente o no, de acuerdo al 169, ¿no? Eh, los beneficios también, eh, proyectos mineros, eh, hablamos de áreas directas y áreas indirectas, tenemos áreas de impacto social directa, indirecta, áreas sociales también. Entonces ahí también es el tema de beneficios. ¿Me corresponde a mí como parte de una comunidad o no? ¿Me corresponde a mí y como parte de manera directa o no? ¿Soy beneficiario o no? ¿Soy beneficiario directo o no? Y el tema de territorio. Sí. ¿Y por qué decimos el tema de territorio? La demarcación territorial de las regiones del Perú, si uno empieza a revisar un poquito cómo está el Estado peruano, no están todas 100% definidas. Creeríamos que en el siglo XXI todos los límites eh, de las regiones y en general de todo, lo que tenemos en un mapa debería estar 100% claro, pero no es así. Por citar un ejemplo, más allá del tema ambiental, los distritos de Magdalena y San Isidro no tienen los límites claros y de cuándo en vez hay conflictos. Eh, Villa lo tiene Chorrillos, pero también muchos pobladores, muchos de los que viven en Villa más miran hacia Surco que hacia Villa. Entonces, lo que estos ejemplos se pueden dar en una ciudad, por supuesto que también se dan en el interior del país donde se desarrolla la mayoría o la gran cantidad de proyectos mineros. Eh, o de pronto comunidades o poblaciones que no son parte quieren integrarse, ¿no? Por ejemplo, puede ser que hay una comunidad cuyos habitantes ya están más en la costa, pero de pronto hay un muy buen proyecto minero y desean reincorporarse a esta comunidad. Entonces ahí también tenemos problemas. Es decir, no es uno, la idea que quiero que lleven es no es uno, es multicausal, eh, no es en una sola etapa de las etapas que tiene una actividad minera, se pueden dar en todas y los actores, eh, si tenemos que generalizarlos, Estado, empresa, comunidad, ONG, por no decir sociedad civil. Eh, las causas generales, como les decía al inicio de la presentación, uno puede revisar tanto los reportes de la PSM como la Defensoría del Pueblo y podemos tener distintos, ¿no? Y ya les dije algunos, y aquí menciono la falta de participación ciudadana, podría ser uno de ellos, ¿no? Acordémonos que tenemos monitores participativos también, y hay que ver el cómo se dan o cómo se desarrollan. Desconfianza institucional, por supuesto que sí, y a debilidad de la gobernanza territorial. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de gobernanza territorial? Hablamos de este discurso que tiene que ver de distintos niveles institucionales, ¿no? Ah, a veces quizás las regiones o los lugares donde se dan los proyectos, a falta de recursos, y con recursos me refiero a logísticos, recursos económicos, recursos de personal, recursos técnicos también, no logran poder atender en un momento inicial y solo cuando surge una escalada es que llega el gobierno central y hemos visto vemos por eso las marchas, las huelgas que llegan hasta la gran ciudad, ¿no? Entonces, esto es un poquito de causas y actores y empecemos con uno de los casos que me gustaría ver, que es el caso Conga,
Yo sé que tengo 30 minutos y habría mucho que hablar de cada caso, pero he elegido unos videos cortitos, chiquititos, como un poco para recordar qué era, qué fue el proyecto Conga. Así que si me permiten, voy a abrir el enlace. Permítanme un momentito. A ver, eh, a ver, creo que lo tengo acá. Empezamos con Conga. A ver, me avisan si ven o no o ven, si ven el video o no. Disculpen. ¿Ven el video? No se ve, disculpe. Creo, a ver, creo que tengo que parar. A ver, a ver, creo que tengo que un ratito. Ahí creo que ya lo ven. Entonces, ahora sí, Conga. Disculpe, me parece que no se escucha. Disculpe. ¿Me podría pasar el link y yo lo comparto? Es que comparto sin sonido, disculpe. Ok, gracias. Es que lo que pasa es que es en un minuto. Está muy bajo porque lo que puedo hacer es subirle al máximo aquí. A ver, No, uy, qué no pena. está retransmitiendo sonido de la pantalla. Doctor, disculpe. Ok, 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 ¿Usted ok. cree que me Entonces pueda lo que pasar el podemos link? hacer es, Me pasa el link y yo lo sí, lo comparto. que pasa es que solo tengo tres enlaces, uno para cada. Claro que sí, pero te voy a decir desde qué minuto, de qué minuto a qué minuto. A ver, yo te lo paso. Un momentito. Te lo paso por el chat. A Sí, ver, por favor. ok, ok, ok. Este es en el minuto 2:50. A ver, un toquecito. Estefanía, ¿verdad? Adentro del Sí, chat de Estefanía, ¿puede ser? Ya, sí, doctora. ok. A ver, me avisa. Entonces, yo voy a volver con él. Y es en el minuto 2:50. A ver, un ratito. ¿Me avisan, por favor? Con Desde el minuto del 0:20. Congo, Es un ratito. Ay, ay, gracias. activos y Solo 66 es un conflictos momentito. latentes. Uno de ellos, quizá el más representativo, es el que Ajá. existe en la región Cajamarca en torno a la actividad minera en la zona de Conga. Para muchos, una situación que puso en jaque al gobierno cuando se esgrimió la máxima agua sí, oro no. Conozca a continuación detalles de este conflicto cuyo capítulo final aún está por escribirse. No hay en esto vencidos, solo vencedores. Gana nuestra nación, la de todos los peruanos y peruanas.
entonces se inicia con movilizaciones anti-Conga, un problema que se arrastraba desde el gobierno anterior por el desacuerdo al estudio de impacto ambiental realizado por el Ministerio de Energía y Minas y que cerró con un trágico saldo de 5 muertos y decenas de heridos tras los violentos enfrentamientos entre la policía, los militares y los manifestantes en una de sus tantas marchas de protesta que terminaron desbordándose. En su afán de buscar una solución y de alejar todo viso de sospecha de manipulación, el gobierno convoca a 3 peritos españoles para que realicen un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga. La decisión no genera mayor expectativa entre los promotores de las protestas en Cajamarca. La situación se mantuvo en relativa calma hasta la primera semana de abril. RPP Noticias también llegó a la zona y visitó comunidades ubicadas en Cajamarca y Hualgayoc, Bambamarca. Nosotros estamos haciendo un recorrido que se ha iniciado el día de ayer precisamente en la provincia de Bambamarca. Estamos en este punto ahora y nuestro objetivo es llegar hasta las zonas altas. Nuestro recorrido alcanzó la laguna de Namococha con los autoproclamados guardianes del agua que denunciaban la contaminación del medio ambiente por la labor minera que data de hace 20 años atrás. Y nos iremos instalando en todas las lagunas con la finalidad de defender nuestras lagunas porque está ubicado en la cabecera de Cuenca que nos afecta a 3 provincias, a la provincia de Hualgayoc, a la provincia de Celendín y a la provincia de Cajamarca y además nos afecta a 7 centros poblados. El 17 de abril se entrega públicamente el peritaje al estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Se genera gran expectativa por conocer la respuesta del Ejecutivo y si daría luz verde o no al proyecto. Mientras tanto, las frases agua sí, oro no y Conga no va se convierten en los gritos de protesta que se repetirían innumerables veces. Y podemos detenerlo, por favor, porque el video continúa, era solo un poquito para contextualizar. Muchas gracias. Vuelvo a la ponencia. Ok. Entonces, era un poco para recordar cuál es y recordar todos lo que implicó Conga, ¿no? Conga, a la fecha, es un proyecto que se encuentra suspendido. El saldo, hubieron fallecidos, dicho sea de paso, lamentablemente hubieron fallecidos. Escaló tanto la violencia, escaló tanto el conflicto, que llegó a violencia, llegó a estados de emergencia y llegó a fallecidos. La ubicación fue en Cajamarca, el motivo, las fuentes de agua, ¿no es cierto? Las lagunas, como pueden ver, y los actores implicados fueron las empresas, las comunidades y el Estado. Eso respecto a Conga. Y como van a ver, llegó un momento, y lo dice el video, que era tal la incredulidad, digámoslo así, o tal el desprestigio desde la percepción del comunero, de la sociedad civil, que hubo, digámoslo así, que llamar a peritos internacionales. Es decir, nosotros tenemos una institucionalidad que es el Ministerio de Energía y Minas, que ve por la promoción del sector minero, pero ante la desconfianza y el clamor, se tuvo que recurrir a instancias extranjeras. Eso es con el caso Conga. Y ahora, el segundo caso que me gustaría traer a colación como ejemplo de conflictos socioambientales es el tema de las bambas, para lo cual también tengo un video y te lo paso por favor por interno. A ver, un ratito voy a pasarte. Por favor, si fueran tan gentiles de poner este video. Igual, es solo un pedacito. Les dejo los enlaces y luego de la ponencia, dado que estoy tratando de ajustar al máximo el tiempo que tenemos, voy a luego compartir la ponencia para mayor detalle con los enlaces y puedan verificar toda la información a mayor profundidad. Y cualquier consulta también voy a dejar mis correos o también los pueden encontrar en el link. Sí, por favor, si puede, No nos eh, pasa. Ah, ya. desde el minuto,
aquí hay desde un minuto, bueno, desde el minuto 0 hasta el minuto 2:25, por favor, 2:24, para ser exactos. Está con nosotros el señor Edward Palacios, él es presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac. Sabemos que en esta región se vive el conflicto entre comuneros y la mina Las Pueden Bambas, ampliar la pantalla, por si que acaso, ha al detenido extremo las derecho. operaciones de la mina. Las pérdidas hasta el momento ascienden a más de 250 millones de soles y por ello también hoy aquí en Lima y en diferentes regiones pues se ha convocado para una marcha de parte de los trabajadores de la mina Las Bambas. El presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac también ha llegado hasta la capital. Señor Palacios, muy buenos días. Buenos días, un saludo cordial, Mabel, Carlos, Fernando. Gracias por esta oportunidad que nos brinda. ¿Cuál es la preocupación que usted nos trae desde Apurímac, señor Palacios? Bueno, la preocupación cada día se ahonda mucho más, es mayor, mayúscula, porque lamentablemente pues el Ejecutivo y el Estado no está cumpliendo su función respecto a garantizar la actividad empresarial en Apurímac, una actividad importante para nosotros como es la minería, porque en Apurímac se escribe el antes de las Bambas y el después de las Bambas, ¿no? Hubo una reducción sustancial de la pobreza, aproximadamente de un 50%, se generaron muchas expectativas de desarrollo sostenible, transversalizando esta actividad económica como es la minería para generar otras que sean sostenibles en el tiempo, pero todo esto se ha paralizado porque sencillamente no hay un Estado de Derecho, hay un atropello y abuso de un grupo de comuneros respecto a la actividad empresarial que ha paralizado esta actividad y está afectando no solamente a 500.000 de habitantes apurimeños, sino a 33 millones de peruanos que dependemos de esta actividad, ¿no? Entonces, la Bamba representa el 1% para el Perú y para nosotros es casi el 79%. Señor Palacios, hay miles de trabajadores despedidos ahorita. Sí, señor Palacios, usted ha hecho bien Hasta ahí porque el video continúa. Por favor. Gracias. A ver, ya les vuelvo a compartir. Lo que este video muestra es cómo un conflicto, lo que quería resaltar con este video es que cómo un conflicto puede alterar incluso otras esferas, ¿no? Veíamos al gobernador que estaba preocupado porque sabía que iba a tener repercusiones económicas en cuanto al ingreso del erario fiscal, al erario de la municipal. Mencionaba que había muchos despedidos, mencionaba que había un antes y después en Apurímac, desde que empezó, luego durante el desarrollo y el desencadenamiento de los hechos. Entonces, lo que no debemos perder de vista, más allá del conflicto mismo, es cómo un mal manejo del conflicto genera una escalada, no solamente genera una escalada, sino genera impactos en el país, no solo en una región, sino en el país, porque Las Bambas es un proyecto que a la fecha, no sé si recuerden, este corredor minero, cada cierto tiempo, sigue teniendo problemas. O sea, digámoslo así, es un conflicto que logra solucionar, o sea, en un determinado momento, pero cada cierto tiempo vuelve a generar el mismo tema, el mismo problema, recrudece y vuelve otra vez en suspensión. Entonces ahí tienen una ficha técnica del conflicto, la ubicación es Apurímac, motivo, uso del corredor minero. Muchos señalan que esto debió haber pasado por consulta, y si pasó por consulta, si fue la adecuada respecto del proyecto. Es una etapa que está en operación, los actores son
las comunidades, la empresa y, por supuesto, como ya se señalaba en el video, las pérdidas económicas y los bloqueos. De acuerdo a cómo está eh, en los reportes, es un conflicto activo, porque no hay una solución definitiva, pero escondida. Y el tercer caso es respecto a Minera Poderosa Patás, que es un videito muy cortito que ya se los pasé, porfa, si pusieran, si podrían ponerlo, este sí va completo, gracias. Tenemos ahora información que viene desde Patás, y es que allí mineros ilegales dinamitaron una torre de alta tensión de la empresa La Poderosa y asesinaron a un minero artesanal. ¡Qué terrible! Este es el tercer atentado en menos de 3 meses y la torre número 17 destruida en los últimos 3 años. Pese a la presencia de más de 200 policías y militares, estos grupos criminales siguen operando con total impunidad. En lo que va del año, 6.000 bloquetes con mineral extraído ilegalmente han sido transportados hacia plantas formales en la costa. La empresa Poderosa pide la instalación de una base policial en Patás para frenar la minería ilegal y restaurar la seguridad en la zona. Y en Trujillo, un camión volquete cayó en un forado en la avenida España, cerca de Venezuela. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. No, volvamos a la presentación. Ok. Respecto a la ficha técnica de este caso, que ya es un caso emblemático, eh, es la libertad, el motivo, minería ilegal y probable crimen organizado. No estamos viendo que ya van con infraestructura pública, incluso torres de alta tensión. Vemos que también lamentablemente ha escalado hasta el tema de fallecimiento. Era una minera es una minera que está o estaba en operación. Los actores, ya lo sabemos, la empresa, los trabajadores, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los mineros informales. Y ese es el impacto de inseguridad, ¿no? Estamos en un momento de inseguridad. Se habla mucho de inseguridad nacional, seguridad pública, estados de emergencia, pero la inseguridad no solamente es una inseguridad civil que actualmente se vive en las calles, aquí en Lima, estamos hoy día en un paro, sino que es una inseguridad también hacia las actividades, digámoslo así, hasta las actividades primordiales. No se escucha ahora, pero incluso años atrás también se escuchaba, no sé si se escuchaba también que en los oleoductos también había derrames en oleoductos y se sabía, se supo luego, que estos eran provocados, no eran inducidos, sino lamentablemente muchas veces o algunas de ellas habían sido provocados. Entonces, la inseguridad no solamente es una inseguridad ciudadana, sino también hay atentados contra las actividades. Ahora pueden ser actividades extractivas, hidrocarburos, el oleoducto, minera poderosa, producción de oro, pero este caso se vuelve emblemático por un tema en particular. Estamos en una coyuntura, y seguramente lo van a ver más adelante, que hay un proceso de formalización minera, ¿verdad? Hay un proceso en el cual el Estado nos da la alternativa de la formal, está tratando de ingresar a la formalidad de un grupo que no está en ella. Sin embargo, tenemos el caso de una minera que ayudó a promover la formalización de mineros, porque incluso si revisan en las noticias, tiempo atrás, Minera Poderosa fue una de las empresas mineras que apoyó los procesos de formalización justamente en la libertad y ganó incluso algunos premios por hacer esta suerte de alianza. La gran pregunta es, ¿qué pasó para pasar a ser desde una empresa que promovía la formalización
a una empresa víctima de la minería ilegal. Creo que es un tema que debemos de analizar para sacar lecciones aprendidas y justamente con miras a lo que hoy en día está discutiéndose en el Congreso, que es la ley de formalización minera, es qué queremos como país, cuáles son las lecciones aprendidas para que lo que pasa en Minera Poderosa o lo que pasó de ser la abanderada de los procesos de formalización a tener esta situación actual no se repita durante otros procesos de formalización. Es una pregunta abierta. Minera Poderosa, hay la intervención estatal, pero siguen con estos problemas. Y tenemos, como digo, en diciembre se prorrogó el reinfo por 6 meses más, prorrogables por 6 adicionales, y tenemos que ver estas dos caras de una misma moneda, ¿no? Y por eso lo considero un caso ya emblemático como los que se unen a Conga y las Bambas de años anteriores. Entonces, lecciones aprendidas en general eh, eh, de estos casos, ¿no? La importancia de diálogos multisectoriales. Vemos que no solamente son temas netamente mineros, hay temas ambientales, temas sociales, temas de gestión pública intercultural, participación, la necesidad de participación de terceros neutrales. Veíamos, por ejemplo, en el caso de Conga, de las Bambas, que cuando el Estado no pudo, se llamó incluso a un tercero, a peritos terceros internacionales, pero más allá de eso, hay una etapa previa, ¿no? En el momento somos un Estado bombero, que cuando surgen los conflictos, tratamos de dar soluciones políticas antes que otro tipo de soluciones. Pero para no llegar a eso deberíamos enfocarnos más en la prevención. Por eso les hablaba en un inicio que se está construyendo la política para la prevención y gestión de conflictos socioambientales, porque la respuesta no es qué tan bien o cómo atendemos el conflicto, sino cómo podemos prevenir esto para evitar las situaciones que se han venido dando en estos 3 escenarios. Les decía al inicio que hay convenios internacionales que podrían ser de ayuda. Por supuesto, uno de ellos es el convenio 169, que por sí solo ya ha generado conflictos, ¿no? Muchas veces se percibe al convenio 169 como un checklist de que, bueno, lo cumplimos y está cuando podría ser muy efectivo en la prevención de conflictos, porque es escuchar al otro sin derecho a veto, ojo. Entonces sí podría servir como medio de prevención, ¿no? Tendríamos que darle esa mirada. La otra son los principios rectores de la ONU, que también tenemos mucha literatura, convenios y demás, respecto a derechos humanos, de gestión de derechos humanos y empresas, y el rol que las empresas deben desarrollar dentro del sector minero. Y finalmente, también es importante esta guía de estándares, la IGF, que lo que da o lo que desarrolla son estándares de gobernanza minera sostenible. Reflexiones y conclusiones finales por la hora, y discúlpenme si quería poner los videos, pero quería traer a colación un poquito porque es importante no olvidarnos de estos casos emblemáticos y recordar y resaltar que tenemos uno que está en el día a día, que es el caso de Minera Poderosa, es la importancia de que exista ya un plan nacional multisectorial de prevención y conflictos, y de conflictos en general, porque digo, ahorita estamos analizando el minero, pero hay a nivel nacional, ¿verdad? Hay en distintas actividades, ¿verdad? Y nos involucremos todos, porque en esta elaboración y el desarrollo de ello, la prevención, como lo dije antes, es la clave, y el enfoque territorial e interculturalidad, que por el tiempo no me va a dar, digámoslo así,
tiempo de desarrollarlo, pero también tenemos una política de ordenamiento territorial. Entonces, es otro tema que también al final todo se conecta para generar estos conflictos. Y más allá, señores, de cuando escuchemos un conflicto socioambiental, ¿cuál es la causa raíz de todo ello? Son las inequidades que existen en la sociedad. El Perú es un país de inequidades y eso es así, no podemos cerrarlo esa verdad. Y los conflictos a veces son el mecanismo para visibilizar estas inequidades a través de un conflicto ambiental. Entonces, es el sentir que estas inequidades no cambian con el tiempo, no son escuchadas con el tiempo. Entonces, es mirar un conflicto socioambiental en minería, eh, porque de eso estamos hablando ahora, es ver no solamente la fotografía de lo que genera, sino qué hay detrás del discurso de las personas eh, que son parte del conflicto, ¿no? Y entender que más allá de ello también, somos un país que nos cuesta dialogar, que nos cuesta escucharnos a nosotros, y quizá también por ahí hay una tarea pendiente del Estado, una cultura de diálogo, una cultura de concertación, porque donde el diálogo falla o el diálogo falló es donde la escalada de conflictos se da. Bibliografía y fuentes de bibliografía se los dejo también, puedo entrar mucho más a detalle si lo desean para compartir. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia que nos ha brindado. Esperamos poder compartir